A veces el mayor peligro no viene de un desconocido, viene de la persona que duerme a tu lado. Eric Richins tenía dinero, estabilidad y un futuro que parecía seguro. Lo que no sabía era que pagaría el precio de ese error, porque sin darse cuenta había firmado su propia sentencia el día que dijo sí acepto. Hoy te voy a contar uno de los casos más perturbadores de los últimos años. Este es el caso de Eric Richins. Hola mis Jigglies, bienvenidos una vez más a mi canal Katy True Crime. Antes de comenzar, no olvides seguirme en mis redes sociales, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso nuevo. Ahora, sin más que decir, iniciemos con esta historia. Hoy vamos a hablar de Eric Richins y su esposa Corey. Nos vamos a Utah, Estados Unidos. Allí nace Eric Richins el 13 de mayo de 1982 en el seno de una familia profundamente unida. Sus padres, Linda y Jean, lo criaron junto a sus dos hermanas, Katy y Amy, con quienes mantenía un vínculo muy estrecho. Provenía de una familia de rancheros donde criaban ganado, caballos y desde pequeño aprendió lo que significaba ganarse las cosas con muchísimo esfuerzo. La familia Richins formaba parte activa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida comúnmente como la Comunidad Mormona. No solo eran creyentes, sino referentes dentro de la comunidad. Quienes conocieron a Eric lo describieron como un hombre bueno, amable, siempre sonriente, lleno de energía, amaba el deporte, practicaba cualquier disciplina que tuviera enfrente y sobre todo era un trabajador incansable. Pero había algo en él que lo distinguía de todos los demás. Era su aura y su espíritu emprendedor. En el 2009, Eric se graduó de la Universidad de Utah y ese mismo año fundó su propia empresa junto a su mejor amigo Cody. La compañía se llamaba Say Stone Masonry, creo que es así, y se dedicaba a trabajos especiales en reformas, piedras, fachadas, chimeneas, senderos. El negocio prosperó rápidamente y empezó a ganar muchísimo dinero. Su situación económica era estable, sólida, tenía muchísimo éxito. Era atractivo, respetado y sentía que había construido una vida de la que podía sentirse plenamente orgulloso. Solo le faltaba una cosa: compartirla con alguien más. Dentro de su fe, la familia ocupa un lugar muy importante. Él no estaba interesado en relaciones pasajeras, no quería perder tiempo, quería pues enamorarse, casarse, formar una familia. Un día finalmente creyó haber encontrado a la persona indicada. Esa era Corey. Ella trabajaba como cajera en Home Depot, creo que así se dice, una cadena estadounidense de artículos para el hogar. Un lugar que Eric frecuentaba constantemente por su trabajo y fue ahí, entre compras cotidianas y conversaciones muy breves, donde ellos se conocieron. Cada vez que coincidían, hablaban un poquito más, hasta que casi sin darse cuenta, él empezó a sentir algo más profundo hacia Corey. Estaba ya ilusionado con ella, tanto así que buscaba cualquier excusa para volver a ese lugar, hasta que un día una compañera de trabajo de ella, al notar pues la evidencia, le dijo a Eric algo muy simple: ¿por qué no le pides salir? Tú le gustas a ella, ella te gusta a ti, serían la pareja perfecta. A mí sí me gustaría pues verlos juntos. Y así
Eric finalmente se animó. Lo que parecía el inicio de una historia hermosa en realidad era el comienzo de una de las tragedias más inquietantes de los últimos años. Eric, después de tanto pensarlo y de hacerse miles de preguntas, saca el valor e invita a salir a comer a Cory. Ellos inician a frecuentarse, a compartir momentos juntos. Para el más o menos 2013 unen sus vidas para siempre. Eric y Cory se casan. Con el tiempo tuvieron 3 hijos. Cory dejó su trabajo y decidió lanzarse también al mundo de los negocios inmobiliarios. Fundó su propia empresa K Riching Realty. Su modelo era claro. Compraba casas en malas condiciones, en mal estado, las reformaba, las ponía súper hermosas y luego las vendía. Las vendía a un precio muy elevado. Ella le estaba yendo supuestamente bien con esta empresa. Desde el exterior, la familia Riching parecía sacada de un comercial. Eran ricos, exitosos, atractivos y muy unidos en el ámbito familiar. Era la familia perfecta. Además, Eric era descrito por todos como un padre excepcional. Un padre presente, cercano, paciente. Él le dedicaba tiempo a sus hijos y les enseñaba todo lo que él sabía. Los llevaba a la naturaleza, jugaba con ellos, compartían momentos muy agradables y de calidad. Nada hacía pensar que algo estuviera mal. Pero de un momento para otro, todo se derrumbó en la madrugada del 4 de marzo del 2022. Y ya te explico por qué. Siendo las 3 de la mañana, una llamada ingresa al número de emergencias. Es Cory pidiendo ayuda muy desesperada. Desesperada para que fueran a su casa de inmediato. Ella dice que su esposo Eric está muy frío, que no respira y ella inicia a gritar, a llorar, a suplicar que vayan rápido a socorrerlo. Luego a las 3:22 de la madrugada la policía y los paramédicos llegan a la vivienda de Riching, pero ya no hay nada que hacer. Eric yace en el suelo al pie de la cama sin vida. No hay señales evidentes, no hay una causa clara. La policía le pide a Cory que le explique exactamente lo que estaba ocurriendo. Ella dice que no sabe, pero luego cuenta que la noche anterior estaba celebrando en casa, celebrando un cierre muy importante. Era un contrato, la compra de una casa, una propiedad tipo mansión que le costó millones de dólares. Era una casa que ella planeaba remodelar para luego revender, ¿no? Y que entre copas habían brindado con un cóctel que ella misma había preparado. Era un Moscú Mule. Después de eso fueron a la cama, pero que más tarde uno de sus hijos había tenido una pesadilla. Entonces ella tuvo que irse de la habitación y dirigirse hacia el cuarto donde estaba su niño para tranquilizarlo. Terminó quedándose dormida con su pequeño y alrededor de las 3 de la mañana ella se levanta, va a su habitación y de regreso se da cuenta que Eric estaba tirado al lado de la cama. Estaba ahí muy frío, sin respirar, que ella había intentado auxiliarlo, a reanimarlo, dándole respiración boca a boca. Mientras esperaba a emergencias, obviamente eso no ocurrió. Luego agregó algo más. Le dice a la policía que su esposo tenía problemas con ciertos medicamentos. Ella insinuó que podía haber abusado de fármacos, algo que tristemente es bastante común en Estados Unidos. La policía, siguiendo el protocolo, le pide que les muestre dónde Eric guardaba esas supuestas pastillas. Ellos querían saber qué tomaba exactamente, cuánto faltaba, si podía tratarse de una sobredosis, pero Cory responde que él no lo sabe. Dice que no sabe dónde están las pastillas, que tienen una empleada doméstica que es la encargada de organizar todo, de mover todo y que ella cambia las cosas de un lugar hacia otro.
La policía claramente necesita entender qué pasó, así que inicia una investigación de rutina. Al menos pues para confirmar que la muerte de Eric fue natural, pero al siguiente día Corey hace algo que nadie esperaba, algo que para muchos no tiene explicación. Corey organiza una fiesta en la casa de $2 millones, mejor dicho, en la mansión que ella había comprado. No era una reunión íntima, no era una vigilia, era un homenaje, era una fiesta con invitados, con comidas, con bebidas. Los testigos dicen que Corey se mostraba tranquila, muy relajada, interactuaba con los invitados como si nada hubiera pasado. Y lo más impactante y sorprendente es que no le dijo absolutamente a nadie que su esposo había fallecido la noche anterior. Eric llevaba menos de 24 horas muerto y ella actuaba como si nada. En mi opinión, cada persona vive su duelo de forma distinta. No existe una forma única o una manera correcta de reaccionar. Pero esto no convenció a la familia de Richie. Y yo creo que a nadie. Obviamente desde el primer momento ellos estuvieron seguros de una cosa. La muerte de Eric no fue un accidente. Ese mismo día, Katy, una de las hermanas, se presentan a la fiesta y ahí ocurre un enfrentamiento. Las palabras suben de tono y Corey le pide que se vaya. Pero Katy le responde algo que le cambia todo. Le dice que esa casa no era suya, que había sido comprada con el dinero de su hermano y que además Eric la había eliminado de su testamento antes de morir. Ella no le cree y está convencida de que es la heredera de absolutamente todo, que eso todo pasaría automáticamente a ella. Y no solo por ser su mujer, sino porque antes de casarse ellos habían firmado un acuerdo prenupcial. Un contrato legal muy común cuando hay grandes cantidades de dinero involucradas. Un documento diseñado para dejar todo claro desde el principio y evitar conflictos pues a futuro. Ese acuerdo estaba ahí en caso de fallecimiento. Sus bienes pasarían automáticamente a su esposa Corey y por eso cuando Katy le dice que no le corresponde absolutamente nada, ella se encuentra segura de que se equivoca. Pero lo que aún no sabía era que ese documento ya no existía o no decía lo mismo. La discusión termina ahí, mandando a Katy fuera de la casa. Pero lo que ocurre al día siguiente marca un antes y un después. Corey contrata a un cerrajero y ordena forzar la caja fuerte de Eric. Ahí es donde él guardaba pues todo el dinero, sus objetos de valor y los documentos súper importantes. Entre ellos su testamento. Cuando Corey lo saca y empieza a leerlo, descubre algo que no esperaba. Katy había dicho la verdad. Antes de morir, Eric había modificado su testamento en secreto. Y ella ya no figuraba como beneficiaria en nada. Todos los bienes de Eric pasaron a sus hermanas, ¿no? A Katy y a Amy. La reacción de Corey es inmediatamente violenta. Al enterarse pierde completamente el control, golpea a Katy y en el rostro le forma un hematoma. Una evidencia más de su actuar. Pero luego llaman a la policía. Piénsalo por un segundo. Han pasado apenas 2 días de la muerte repentina de Eric. En un lapso, su esposa organiza una fiesta, ocultó la muerte de su marido y agredió físicamente a su cuñada porque quería adueñarse de la fortuna de Eric. ¿No les parece raro y evidente? Pienso que la situación ya es como mínimo alarmante. Mientras tanto, se realiza la autopsia y el resultado es devastador. Eric Richie murió por una sobredosis letal de fentanilo. La cantidad encontrada en su organismo era 5 veces superior al límite legal.
Para entender la gravedad de esto, tenemos que hablar del fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente. En Estados Unidos se ha convertido en una verdadera epidemia. Es un fármaco que en algunos casos se prescribe para tratar los dolores más intensos, para generar una dependencia muy rápida y es altamente peligrosa. Lo más aterrador es que basta una cantidad mínima para causar la muerte. Una dosis casi imperceptible puede ser letal. Por eso resulta tan extraño que Eric tuviera en su sangre una cantidad tan elevada. 5 veces el límite legal. No es un exceso menor. Una dosis así podría explicarse en un caso de suicidio. Era Eric y Corey. Estaban celebrando, planeaban el futuro, no hay ningún indicio de que él quisiera quitarse la vida. Además, recuerda esto, Corey fue la primera en decirle a la policía que Eric tenía problemas con medicamentos. Insinuó que podía ser dependiente, pero hay un problema. Durante el registro de la casa, la policía no encontró absolutamente ni una pastilla. Ningún medicamento, nada que indicara una adicción y sobre todo no encontraba fentanilo. Pero hay algo aún más inquietante. El fentanilo que apareció en su cuerpo no era fentanilo médico, no era el que se recetaba legalmente, era fentanilo ilegal. El que circulaba en el mercado negro, el que suele estar mezclado con otras sustancias, el que es todavía más imprescindible. Cuando la familia Richen recibe estos resultados, no tienen más dudas. Para ellos, Eric no murió por accidente. Están súper convencidos de que fue asesinado y de que la responsable es Corey. No solo porque Eric no tenía antecedentes de adicciones, sino porque en los meses anteriores o previos de la muerte, él había dicho algo estremecedor. Le confesó a su familia, a sus hermanas, a su madre, que creía que su propia esposa estaba intentando envenenarlo. Esa fue la razón por la que la sacó del testamento. Y lo más perturbador es que según Eric no era la primera vez. Ella había intentado hacerlo al menos unas 3 veces. La primera vez había ocurrido 3 años antes de la muerte, cuando Eric y Corey estaban de vacaciones en Grecia. Una noche ella le prepara un cóctel. Él, después de beberlo, empieza a sentirse muy mal, empieza a sentir que le daba mucho mareo o que él se iba a morir. No dudó ni un segundo, ni uno. Inmediatamente Eric llama a su hermana, a Katy, y le dice que estaba convencido de que Corey lo había envenenado. La segunda vez ocurrió en el 2022, el día de San Valentín, a menos de un mes antes de su fallecimiento. Su esposa le había dejado un sándwich en el asiento de su auto, acompañado de una nota muy romántica. Pero tras comerlo, Eric sufrió una reacción brutal. No podía respirar. Tuvo que usar el EpiPen de uno de sus hijos, el dispositivo ese que inyecta adrenalina en caso de reaccionar a alergias muy graves. También tomó un antihistamínico y logró estabilizarse, pero una vez más pensó en lo mismo. Una vez más dijo que esa mujer lo había envenenado. Y esa vez algo resulta muy escalofriante. Le dijo a su hermana: si algún día me pasa algo, sepan que fue mi esposa. Todo esto deja una pregunta inevitable: ¿por qué Eric siguió en ese matrimonio? La respuesta no es tan sencilla. Salir de una relación tóxica no es tan fácil, nunca lo es. No en este caso. Hay un factor que no podemos ignorar: la religión. Él era mormón y dentro de la fe mormona, el divorcio no está
o no es algo aceptado. Las decisiones no eran tan simples como podrían parecer desde afuera. Obviamente todos podemos decir, ¿y por qué no se dejó? Pero el tiempo ya no estaba del lado de Eric. Dentro de la fe mormona, el matrimonio no es solo un contrato, es eterno, eterno. Y si me preguntas si existen mormones divorciados, mi respuesta es obvio que sí. Existen mormones divorciados, pero el divorcio no es algo bien visto dentro de la iglesia. Antes de llegar a ese punto, se espera que la pareja haga todo lo posible para salvar su matrimonio. El divorcio debería ser la última opción, algo que se evita a toda costa. Y ya de por sí salir de un matrimonio no es tan fácil. Menos cuando hay hijos de por medio, cuando hay una vida entera construida. Ahora imagina lo que significa intentar salir de un matrimonio tóxico con hijos, sobre todo tan pequeños, y además cargando con el peso de una religión que condena esa decisión. Todo esto no es para justificar, es para entender antes de juzgar. Por un momento, póngase en los zapatos de Eric. Ahí se los dejo pues para que lo piensen un poco. Recuerda que aún así los hechos no se pueden ignorar y la familia de Eric decide contarle todo a los detectives. Cada sospecha, cada advertencia, cada conversación inquietante, y están decididos a demostrar una cosa: que Cory no es ninguna víctima, sino una sospechosa. Según los Richin, Eric fue envenenado con el Moscow Mule, el mismo que ella había preparado esa noche. Los investigadores, al analizar todos los elementos, consideran que la hipótesis es aplaudible y entonces, sin avisarle, inician una investigación en contra de Cory. Empiezan a observarla, a revisar su pasado, a reconstruir cada movimiento, y lo que descubren es extremadamente aterrador, extremadamente fuerte. El 28 de marzo, menos de un mes después de la muerte de Eric, Cory presenta una demanda legal para reclamar los bienes de su esposo, bienes que ascienden más de $3 millones. Entre propiedades, empresas y activos financieros. Ella sostiene que fue traicionada, pues su marido le había eliminado el testamento a su espalda y pues sin avisarle. Pero insiste en que a pesar de eso, el acuerdo prenupcial le da derecho a todo ese dinero, y la respuesta no tarda. Katy, la hermana de Eric, presenta una moción ante la corte para impedir que Cory reciba un solo centavo, y explica el motivo. La familia tiene toda la razón fundada para creer que esa mujer le causó la muerte a Eric. Y además informa algo crucial: Cory estaba bajo investigación por homicidio. Mientras tanto, los detectives siguen cavando y descubren que muchas de las decisiones de ella siguen el mismo patrón: el dinero. En el 2015, Cory había contratado 4 seguros de vida a nombre de Eric. 4. El monto total, $2 millones. Si Eric moría, ella cobraría eso, y lo más grave es que Eric no sabía nada. Pero eso no es todo. Eric tenía un seguro de vida junto con su socio, el mismo con el que había fundado la empresa, y en ese acuerdo cada uno era beneficiario del otro. Si uno fallecía, el otro sobreviviente pues recibiría comprar la otra parte de la empresa del socio muerto. Un sistema habitual en sociedades. Pero 3 meses antes de morir, Cory hizo algo que dejó a todos muy helados. Usaba las credenciales de su esposo. Desde su computadora, ella ingresa al sistema del seguro, cambia los beneficiarios y puso su nombre allí. O sea, se puso ella misma.
sin avisarle absolutamente a nadie. Lo que ella no sabía es que cuando se modifica un beneficiario, el sistema inmediatamente manda una notificación a su móvil o a su celular, y el socio de Eric fue quien recibió ese aviso. Le preguntó que por qué su esposa había reemplazado su nombre en la póliza. Eric la enfrenta y corrige la situación, poniendo de nuevo a su socio como beneficiario único. En ese enfrentamiento no se sabe exactamente lo que pasó. Después de ese episodio, cuando Eric tomó una decisión clave, modificó su testamento, eliminó a Cory y creó un fideicomiso donde colocó todos sus bienes y nombró a su hermana Katy como la administradora única fiduciaria. Desde ese momento, cualquier persona que quisiera acceder al dinero necesitaba su autorización. Las investigaciones revelan aún algo más. Poco antes de morir, Eric había consultado a un abogado especialista en divorcios, así como lo oyen. A pesar de todo, le confesó que creía que Cory tenía una relación extramatrimonial. Aunque eso nunca pudo demostrarse, el abogado más cercano a la familia declaró que Eric estaba atrapado. No por falta de miedo, sino por exceso de amor. Eric no quería perder a sus hijos. Tenía 3 razones para no divorciarse. Uno de 10 años, uno de 9 años y otro de 6 años. Eran sus hijos y como si todo esto no fuera suficiente, los detectives descubren otra mentira. La noche en que Eric murió, Cory dijo de haberlo reanimado mientras llegaba los servicios de emergencia, pero los datos no coinciden. Eso abre la puerta a una de las partes más inquietantes del caso. La autopsia no dejó lugar a duda. Lo que Cory había dicho no era cierto. Los médicos forenses concluyeron que no habían señales compatibles de maniobras o de alguna reanimación. Eric no había recibido auxilio de ninguna forma, de ninguna. Con todo este dato, con todo lo que había salido pues a la luz, las autoridades consideran que hay suficientemente evidencias para avanzar y dar un paso más. Obtienen una orden de allanamiento y lo primero que hacen es confiscar todos los dispositivos eléctricos de Cory, los teléfonos, las computadoras, todo, absolutamente todo. Y es ahí donde la investigación da un giro definitivo. En su celular, los detectives recuperan los mensajes que Cory pues había eliminado, mensajes que según los expertos confirman los temores de la familia Rishin. Los chats eran con personas identificadas, inicialmente solo como CL. Durante un tiempo nadie sabía quién era, pero más adelante su identidad se hace muy pública. Sería Carmen Lover, una mujer de 51 años. ¿Y quién era Carmen Lover? La empleada doméstica de Cory. La misma mujer a la que Cory había mencionado cuando dijo que las pastillas siempre se movían de un lugar a otro. Pero Carmen no era solo su empleada, era una persona con antecedentes penales, antecedentes por posesión y distribución de sustancias ilegales. En pocas palabras, era una traficante. Entre diciembre del 2021 y febrero del 2022, Cory le pide a Carmen que le consiguiera unos analgésicos, unos muy comunes que sirvieran para los dolores más intensos. Aquel medicamento tan fuerte sería el fentanilo. Le dijo que lo necesitaba para un supuesto inversor que mantenía unos dolores muy intensos en la espalda. Le dice que eso no era suficiente, que necesitaba algo mucho más potente, y entonces Carmen le consigue el fentanilo, el opioide más fuerte. Esto ocurre casualmente 3 días antes de San Valentín. 3 días antes de que Eric estuviera a punto de morir, tras comerse ese sándwich preparado por su esposa.
Pero él sobrevive a ese episodio y entonces ocurre algo más. 2 semanas después de ese incidente, vuelve a contactarla y esta vez directamente le dice que necesita el fentanilo. En uno de sus mensajes escribe que quiere la cosa de Michael Jackson, una referencia que ella hace porque se creía erróneamente que Michael Jackson había muerto por fentanilo. Cory le compra a Carmen $1,300 en fentanilo. Los detectives interrogan a Carmen, le muestran los mensajes y ella confiesa. Confirma que le vendió esos medicamentos de forma ilegal y confirma algo aún más grave. Le había vendido a Cory entre 15 y 30 pastillas de fentanilo menos de un mes antes de la muerte de Eric. ¿Coincidencia? Cory compra fentanilo ilegal, borra los mensajes y poco después su esposo muere por una sobredosis de fentanilo ilegal. Pero hay algo más, otra mentira. Ella había dicho que la noche de la muerte de Eric, su teléfono había estado cargando toda la noche. Afirmó que no lo usó hasta las 3 de la mañana, pues para hacer la llamada al 911. Pero los registros del dispositivo dicen otra cosa. Durante esas horas, Cory bloqueó y desbloqueó su teléfono varias veces, envió y recibió mensajes que también fueron eliminados. Hasta el momento no se conoce el contenido ni los destinatarios, pero el hecho que mintiera planea una pregunta inevitable. ¿Por qué mentir? Si no había nada que ocultar, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Todo indica que lo que ella contó sobre esa noche no fue la verdad. Y todavía hay algo más. Cuando los investigadores revisan las finanzas, descubren que Cory estaba ahogada en deudas. Hágame el favor. Deudas por $millones. Debía dinero a Eric y también a muchísimos prestamistas, a servicios de impuestos estadounidenses. Y aún así recuerda lo que ella había dicho, que la noche anterior estaba celebrando la compra de una casa de $2 millones. Pero la realidad no era otra. Eric no quería comprar esa casa. Se oponía, no solo por las deudas de la esposa, sino porque consideraba que era una decisión completamente irracional. La casa era enorme, podía albergar hasta 60 personas. Tenía piscina, canchas deportivas en el interior, muro de escala, decenas de habitaciones. Era una mansión. Requería una inversión gigantesca. Eric creía que no valía la pena. Y hay un detalle final que muchos consideran inquietante. Esa casa que, según quienes la conocen, arrastraba una historia muy oscura, como si de alguna manera todo lo que tocaba terminara mal. Con el paso del tiempo empiezan a circular rumores inquietantes sobre esa casa. Algunas personas llegan a decir que la propiedad estaba maldita, que cualquiera que se acercara a ella terminaría encontrándose con la muerte. Según registros y testimonios, al menos 2 propietarios anteriores habrían fallecido poco de haber comprado o adquirido aquel inmueble. 3. Si contamos también a Eric. La casa tenía una reputación oscura y Eric lo sabía. Era él. Esa compra era una absurda locura. Una decisión que en el estado financiero en el que se encontraba Cory solo podía llevarlos a la ruina. Y de alguna manera tenía razón, porque la verdad es esta. Cory no compró la casa el día de la muerte de Eric. La compró al día siguiente, es decir, la noche en la que ella dijo que estaba celebrando. No había nada que celebrar. No habían comprado la casa. Y aunque la hubieran comprado, Eric se oponía firmemente a esa adquisición. Entonces, ¿por qué habrían festejado? Todo lo que ella contó sobre esa noche empieza a desmoronarse. Cory compra oficialmente la casa el mismo día en que organiza la fiesta, o sea, menos de 24 horas de la muerte de su esposo. Pero las sorpresas no terminan aquí. Mientras los detectives continúan con la investigación,
Pasa casi un año completo, un año, en el que Cory no sabe qué es el foco principal de la investigación, y durante ese año Cory hace algo que deja a muchos sin palabras. Escribe un libro infantil, un libro sobre cómo afrontar el duelo, un libro para niños. El libro se titula Are You With Me? ¿Estás conmigo? Cory incluso aparece en la televisión en un programa local llamado Good Thing Utah para promocionarlo allí, y explica que la muerte de su esposo fue completamente inesperada, que ocurrió de la nada y que al no encontrar libros adecuados para ayudar a sus hijos a procesar pues todo esto o aquella pérdida, decidió escribir una de ellas. En la primera página hay una dedicatoria que dice: para mi maravilloso esposo y padre increíble. Y como si eso no fuera suficiente, Cory declara públicamente que ya estaba trabajando en un segundo libro. Un libro que pensaba titular Mamá, ¿qué tan lejos está el cielo? Algunas personas que la entrevistaron dijeron más tarde que algo en ella no terminaba de encajar. No sabía explicar qué, o sea, no hubo una señal concreta, solo una sensación. La escribieron como un poco distante, tal vez carente de calidez, pero nadie quiso juzgarla. Todos pensaron lo mismo. Cada persona vive el duelo de manera distinta, pero mientras ella daba entrevistas al uno y al otro, ella vendía su libro. Los detectives ya tenían mucho más que sospechar, y finalmente el 8 de marzo del 2023 Cory Riching es arrestada, exactamente 3 días después del lanzamiento oficial de su libro. Las acusaciones son graves: homicidio, posesión y distribución de sustancias ilegales. Cory queda detenida sin derechos a fianza, debe permanecer en prisión hasta el inicio de su juicio. El proceso al día de hoy aún no ha comenzado, solo se han llevado a cabo algunas audiencias preliminares, pero antes ocurre algo más. El 14 de septiembre del 2023, los guardias de la cárcel encuentran en la celda a Cory con una carta de 6 páginas. La carta de Saca a pasear el perro. Se llama así porque comienza con una frase enorme escrita en letras grandes: Walk the dog. Saca a pasear al perro. No se sabe si se trata de un código o de una instrucción literal. Debajo hay una anotación más pequeñita que dice: solo toma notas vagas para recordarla. La carta está dirigida a su madre y es imposible dudarlo porque termina con una frase clara y repetida: te quiero, te quiero, te quiero. Eres la mejor mamá del mundo. Soy afortunada de tenerte. Pero el contenido es escalofriante. En la carta, Cory parece indicarle a su madre qué debe de decir su hermano Ronnie cuando pues él vaya a testificar. Le da instrucciones precisas, le dice que debe declarar en contra de Eric, que él es un adicto, que consumía drogas, que tenía problemas. En otras palabras, la carta parece un intento de manipular un testimonio. Cory, por supuesto, tiene su propia explicación, pero después de todo lo que ya hemos visto de las grandes mentiras que ella se ha inventado, la pregunta queda así en el aire. En la carta, Cory entra en un nivel completamente distinto. Empieza a hablar de Skip Lázaro, su abogado. Dice que las estrategias de la defensa debe ser demostrar que Eric consumía drogas en México. Pero para eso, escribe Cory, hay que crear una conexión, y entonces explica exactamente qué se debe hacer. Le indica a su madre que hable con Ronnie, su hermano. Ronnie, según Cory, tendrá que testificar
y le dice paso a paso qué debe declarar. Según la carta, Ronnie debería decir que un año antes de la muerte de Eric estaba en su casa viendo un partido y que en esa conversación casual Eric le confesó que conseguiría analgésicos en México o que consumió aquellos analgésicos como el fentanilo, que también que le pidió que no se lo contara a Cory porque ella se enojaría, que su esposo no quería que nadie supiera que tenía un problema, que no quería arruinar su imagen. Incluso escribe que Eric ponía la droga en la maleta de Cory para que si la detenían ella cargara con la culpa, que Cory se enojaba por eso porque podía ir a prisión, pero que Eric se reía. Todo esto está escrito en tercera persona porque Cory no está contando una historia, está redactando lo que Ronnie debe de decir. Incluso aclara entre asteriscos que su hermano puede reformular un poco más la frase, pero que no debe olvidar incluir todos esos puntos. Luego añade algo más inquietante, dice que la conexión entre México y las drogas es fundamental, es súper importante, y pide que su madre se reúna con Ronnie en persona porque teme que la casa de los teléfonos estén hechuzados. Le pide que Ronnie no sobreanalice nada, que diga que fue una conversación rápida y luego una frase brutal: tráigame a casa y luego nos encargaremos de estas malditas condenadas. Todo indica que se refiere a la madre y a las hermanas de Eric. La familia, que recordemos había contratado incluso a un investigador privado para indagar su pasado. La carta continúa: estamos tan cerca del final, empujemos un poco más. Habla con Ronnie antes de que vea Sky. Dile que cuente esa conversación, resiste, ya casi lo logramos. Y vuelve a repetir, solo toma notas vagas de todo esto para recordarlo antes de sacar a pasear al perro. A esta altura resulta muy difícil de creer que sacar a pasear el perro sea algo literal. Parece una frase clave, obviamente, un código. Pero la carta aún no termina. Cory escribe algo todavía más perturbador. Le dice a su madre que una forma de hacerle daño a Katy es buscar en su celular fotos de las hijas de ella, que imprima unas 15 copias y que las distribuya anónimamente en los medios. Aclara que no debe enviarse por correo electrónico para no ser rastreada. La intención es clara, exponer a los hijos para hacerle daño emocional a su cuñada. Las páginas siguientes mantienen el mismo tono. Habla de amigas suyas que habían sido invitadas al programa de televisión para hablar de aquel caso. Le pide a su madre que recuerde decirle a una de ellas que mencione a Eric, que no iba a la iglesia desde hacía más o menos unos 13 años. Que diga que en la universidad él bebía mucho. A otra amiga le indica que repita la historia de las drogas en las maletas. Todo está diseñado para destruir la imagen de Eric y fortalecer su propia versión. Y la carta termina con algo tan cotidiano que resulta escalofriante. Le pide a su madre que le lleve una caja de Screen White Strips, unas tiras de esas que se usan para blanquear los dientes, porque escribe que tiene los dientes amarillos de tanto de tomar café y tomar muchísimo té. Luego repite: te quiero, te quiero, te quiero, ya casi lo logramos, resiste, eres la mejor mamá del mundo, estoy afortunada de tenerte. Ahora bien, decirle a una persona que deben declarar es un delito grave. Es manipulación de testigos, falsos testimonios, obstrucción a la justicia. Pero Cory tiene una explicación. Dice que todo es un malentendido, que esa carta no era una carta real, que era un fragmento de su nuevo libro. Supuestamente es una historia imaginaria en la que ella escapaba de prisión y huye a México, pero que incluso esforzándose resulta casi imposible de creerlo.
La carta habla de su situación exacta en prisión, reuniones reales entre su hermano y sus abogados, programas de televisión reales, personas reales, hechos reales y un proceso judicial que estaba ocurriendo en ese mismo momento. No hay nombres ficticios, no hay distanciamientos narrativos, no hay ningún indicio de que se trate de una novela, como ella lo decía. Es su realidad escrita tal cual. Hoy Kory Riching permanece en prisión a la espera de su juicio. El proceso aún no ha comenzado y mientras tanto queda una sola pregunta flotando en el aire. ¿Esta carta es la prueba final de un plan cuidadosamente construido? ¿O el reflejo desesperado de alguien que ya no distingue entre la verdad y la mentira? La explicación de Kory podría haber sido tal vez un poco más creíble si al menos hubiera usado el nombre ficticio, pero no lo hizo. La carta mencionó a las personas reales y situaciones reales, fechas reales, y terminó con algo tan cotidiano como pedirle a su madre que le compre tiras blanqueadoras para los dientes porque los tiene amarillos de tanto tomar café y té. ¿En qué capítulo de una supuesta novela encajaría eso? El estado de Utah fue claro, rechazó completamente su justificación. Para la fiscalía, esa carta no es ficción, es corrupción de testigos, y por ese motivo solicitó a la corte que se prohibiera todo contacto entre Kory y su familia. La defensa encabezada por su abogado Sky Lázaro respondió en contra de esa estrategia. Argumentó que la difusión pública de la carta violó el gag order del caso. Un gag order es una orden judicial que prohíbe compartir información con el medio antes del juicio, precisamente para evitar que la opinión pública influya en la selección del jurado. Según la defensa, la publicación de esa carta haría casi imposible que Kory recibiera un juicio justo, porque dicen que cualquier testigo que declare a su favor podría ser visto por el jurado, ser visto como alguien manipulado por Kory. Por eso el abogado de ella solicita que todas las acusaciones fueran retiradas, argumentando negligencia por parte de la fiscalía. También acusó a los guardias de la prisión de haber realizado una revisión de celda no autorizada cuando encontraron la carta, pero el juez rechazó rotundamente ambas solicitudes. El proceso seguirá adelante, eso sí, se espera que se demore mucho, especialmente la selección del jurado, que será más compleja de lo habitual. Esto es importante recordarlo. Toda persona es inocente hasta que se declare o se demuestre lo contrario, incluso Kory. Ella también tiene derecho a un juicio imparcial. Eric, en cambio, ya no está. Eric no está. Y sus palabras recogidas por la familia siguen resonando, palabras llenas de miedo, de sospecha, de advertencia. Hoy lo único cierto es que 3 niños perdieron a su padre y que este caso aún no ha dicho su última palabra. Si surgen nuevas actualizaciones, como siempre, yo las compartiré con todos ustedes aquí en mis redes sociales y por este canal. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kory colocó el fentanilo en la bebida de su esposo? ¿O piensan que Eric tenía un problema con los medicamentos y todo fue un trágico accidente? Los leo en los comentarios. Gracias de corazón por haber pasado todo este tiempo aquí conmigo y como siempre, cuídense y cuiden a quienes aman. Nos vemos en el próximo video. Chao, los quiero. ¡Mua!